Walter, estamos delante de la residencia del presidente de la República de Uruguay. Es donde tendría que vivir el presidente uruguayo, pues igual que en España el rey vive en la Zarzuela o Rajoy vive en la Moncloa. Sí. Pero aquí no vive el presidente de Uruguay. Es cierto, él prefirió quedarse en su rancho. A Mujica estas cosas le suenan muy ampulosas, muy grandilocuentes, algo que no va con su personalidad. Una casa como esta. Una casa como esta. La trayectoria del presidente Pepe Mujica para llegar a la presidencia de Uruguay no ha sido sencilla. ¿Él de dónde proviene? Él nació en un barrio pobre, trabajador, obrero. Ha mamado cuestiones vinculadas con los sindicatos, con la lucha trabajadora, pero también con el hombre y la mujer de campo gracias a sus abuelos. Hay un pasaje en la vida de Pepe Mujica que es que formó parte de la guerrilla, fue un tupamaro. ¿Por qué se hizo guerrillero? Las libertades de los trabajadores eran muy pocas. Había represión a quienes se manifestaran en las calles. Había gobiernos de mano dura. El grupo revolucionario de Mujica se llama Movimiento de Liberación Nacional. De esa liberación se trataba, llegar a conquistar el poder, digamos, en general, por medio de la revolución. Cuando tú eres guerrillero participas en acciones armadas. No sé si Mujica participó en actos pues, que pudiesen provocar la muerte de alguien. Estaban en una guerra, era una guerrilla. Se podía matar, se podía morir y todo el mundo lo sabía y tomaron esos riesgos. ¿Pero mató Mujica? No. ¿En qué momento Mujica cae como guerrillero? ¿En qué momento es apresado? Es apresado varias veces, pero la cuarta vez que lo detienen es la definitiva, es la vez que termina en la cárcel por muchos años. Desde el 72 hasta 1985. Son 13 años. Exactamente, pero además la tortura permanente, golpizas permanentes, nunca poder ir al baño, que no le dieran comida, que no le dieran atención médica, que se fuera muriendo de a poco como una bestia, ¿no? Llegó a estar al borde de la muerte varias veces. En una oportunidad le tocó estar como 2 años en un calabozo subterráneo que medía 1 metro por 2 metros. Y llegó a estar al borde de la locura también. Y creo que pasó la raya de la locura y él lo reconoce, que estuvo loco por un tiempo, por decirlo así, ¿no? ¿En qué momento Mujica y los tupamaros deciden abandonar la lucha armada? En realidad no hay una orden de abandonar la lucha armada nunca. Sí hay una decisión de que, como el país entraba en democracia, los tupamaros iban a hacer ese esfuerzo de luchar en democracia. Pero si a esa democracia que llamaron primaveral, si esa democracia fallaba, ellos iban a volver a tomar las armas. Esa fue la decisión. No tuvieron que hacerlo, porque se pudieron involucrar en un partido democrático, pidieron entrar al Frente Amplio en el 86 y lo consiguieron en el 89, y hoy tenemos un presidente que es tupamaro en esencia. Walter, aparte de ser presidente ahora, ¿Mujica antes ha ocupado otros cargos? Bueno, fue primero diputado, luego senador y luego candidato y presidente de la República. ¿Él a qué partido pertenece? Soy del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido, el partido más votado de los últimos años en Uruguay, conformado por pequeños sectores de izquierda que hicieron un conglomerado, un Frente Amplio de izquierda para disputar en las elecciones la carrera electoral contra los partidos tradicionales que son los blancos y los colorados, y ahora están en el gobierno hace 2 periodos de gobierno. Los blancos y los colorados serían los conservadores. Son los conservadores. De Mujica se han hecho famosos discursos como este. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad.
parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Tiene un discurso Mújica muy duro contra el consumismo. ¿Él predica con el ejemplo? Sí, claramente. El presidente vive en un lugar muy pobre, consume muy poco, se viste con lo que tiene a mano, ahora tiene que vestirse mejor para ciertas visitas internacionales de pronto, pero es más feliz con una camisa, una guayabera o una camisa por afuera del pantalón y unas chancletas. ¿Y el ejemplo del presidente cunde entre los uruguayos? ¿Uruguay es un país poco consumista? Uruguay también es consumista y los uruguayos nos endeudamos con la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito que a fin de mes no podemos pagar, y somos un país más en el mundo, pequeño pero un país más en el mundo y tan consumista como el resto, ¿no? A veces desde fuera se acusa a los líderes latinoamericanos de izquierdas de ser populistas. No sé si a Mujica también se le podría acusar de populismo. No, yo creo que no, no se puede ver a un Mujica populista. Las medidas que ha tomado tienen que ver con la ayuda a la gente pobre, pero no hay un engaño como el populismo encierra. Hace 10 años en Uruguay los índices de pobreza llegaban hasta el 40% y el año pasado superaron por poco el 10%. ¿Cómo se ha conseguido eso? Bueno, se paga IRPF, el impuesto a la renta que antes no existía en Uruguay, se está pagando y recae sobre la porción más chica de la población. De acuerdo a lo que informa el gobierno, eso también ha permitido a repartir un poco mejor la riqueza, aunque en ese aspecto falta mucho por hacer todavía. Fuera de Uruguay se han hecho famosas leyes que ha impulsado el gobierno de Mújica. ¿Cuáles destacarías? Hoy homosexuales pueden casarse en Uruguay y eso es importante porque ha habido una conquista social, cultural, que llegó ahora a lo legal. Por otra parte, la despenalización del aborto y por otra parte, bueno, tenemos ese centro de atención en Uruguay por la despenalización del tráfico de marihuana. Que eso ha colocado todos los focos en Uruguay. Y la regulación de todo ese mercado, que es una cosa absolutamente nueva también para Uruguay, que se está tratando de hacer, pero recién arranca, hay que ver eso, qué pasa después con los años. Para la historia, el presidente Pepe Mujica quedará más como el personaje atípico que fue o se le recordará por su obra de gobierno. No, si solo lo pintoresco hubiera resaltado en este gobierno, no hubiéramos tenido las reformas que estamos teniendo y no tendríamos a un Uruguay ubicado en el centro del mundo o con la atención del mundo a este pequeño país. Así que no, se lo va a recordar como un gobernante. Si fue bueno o malo en comparación con otros, todavía falta tiempo para decirlo.